Hola a todos, en este video de métodos numéricos explicaremos el método de integración de Newton-Cotes y la derivación por el polinomio de Lagrange. Iniciaremos por el método de integración por el método de Newton-Cotes. ¿En qué consiste? Se basa en la idea de aproximar los valores de una función con los cuales formaremos una función más simple a la cual integraremos para obtener el área bajo la curva. Mientras más puntos tenga la función, más exacta será nuestro resultado. Existen diferentes fórmulas que podemos utilizar según el número de puntos que queremos posicionar en nuestra gráfica. Las cuatro primeras reciben los nombres del método trapezoidal, método de Simpson 1/3, Simpson 3/8 y regla de Boole. El método trapezoidal. Como ya lo habíamos mencionado, el método consta de situar dos puntos que unen una recta, obteniendo un trapecio cuya superficie será el valor de la integral. Sin embargo, por este método el error es significativo. Asimismo, con el método de Simpson 1/3, situaremos tres puntos en nuestra gráfica y obtendremos la integral de esta, siendo posible seguir aumentando el número de puntos y a su vez disminuyendo el error de nuestro resultado. Se propone el siguiente problema para resolverlo por el método trapezoidal y de Simpson 3/8. En el interior de un cilindro de aluminio se tiene una resistencia eléctrica que genera una temperatura T1 de 1200 grados Fahrenheit. En la superficie exterior del cilindro circula un fluido que mantiene su temperatura de 2 a 300 grados Fahrenheit. Calcule la cantidad de calor transferido al fluido por unidad de tiempo. Podemos observar los datos adicionales de los radios y la longitud, así como una tabla de datos con las conductividades térmicas en relación a las temperaturas. Se asume un régimen permanente y con la ecuación de Fourier se obtiene la fórmula en la pantalla. Utilizando la fórmula del método trapezoidal y los valores de f de x en relación a las temperaturas, calculamos el valor de nuestra h. Podemos observar los valores de f de x0 y f de x1 en relación a la temperatura de 1200 y 300. Nuestra h será la diferencial de la temperatura inferior y la temperatura superior dividido entre 1, ya que queremos dos puntos en nuestra gráfica. Sustituyendo los valores en la ecuación de la diferencial y a su vez el resultado en la ecuación del calor transferido, obtendremos nuestro resultado. Usando el mismo procedimiento con la fórmula de Simpson 3/8, obtendremos cuatro valores de la función de x y el valor de nuestra h con la diferencial de las temperaturas. Esta vez entre 3 y así situamos los valores en la fórmula de Simpson 3/8 y en la del calor transferido para obtener el resultado, que esta vez será más exacto al haber utilizado más puntos. Utilizaremos el programa elaborado en MATLAB para resolver el problema previamente realizado. Al iniciar el programa, se nos abrirá un menú preguntándonos si contamos con una tabla de datos o con una función algebraica. Seleccionaremos Tabla de datos. El siguiente menú nos pregunta el método que queremos utilizar según el valor de nuestra n. Seleccionaremos Simpson 3/8. Después se nos pregunta los valores superiores, el valor superior y el valor inferior, sí, a 300 y 1200. Así como los valores de nuestras f de x, que serán 165, 150, 130 y 108, dándonos después el resultado. El programa también puede resolver funciones algebraicas. Utilizaremos el siguiente ejemplo. Ingresaremos nuestra función con la variable de x, que será
Euler a la 2 por x al cuadrado. Ingresaremos el valor inferior y el valor superior, obteniendo así nuestro resultado. Gracias. Ahora estudiaremos el tema del polinomio de Lagrange para la derivación. ¿Qué es la derivada? La derivada es el límite de razón del incremento de la función de la variable independiente cuando éste tiende a cero. En matemáticas, la derivada de una función es una medida de la rapidez con la que cambia el valor de dicha función matemática según cambia el valor de su variable independiente. La derivada tiene una gran variedad de aplicaciones, como darnos la pendiente de la tangente a una curva en un punto. Se puede usar para estudiar tasas de variación, valores máximos y mínimos de una función, concavidad y convexidad. La derivación por Lagrange. Las derivadas de orden arbitrario en un punto cualquiera de una función de la cual solo conocemos sus valores en cierto número de nodos de x0 a xn utilizan la siguiente fórmula de derivación, la cual depende del número del polinomio. Para ejemplificar mejor la derivación por Lagrange, resolveremos el siguiente problema. Los datos de presión, temperatura, volumen específico para el etano se muestran en la tabla siguiente, donde la temperatura está en grados Celsius, la presión está en atmósferas y el volumen específico en moles sobre litro. Se nos pide encontrar la variación del volumen específico con respecto a la presión cuando la temperatura es de 180 grados y la presión es de 3.6 atmósferas con un orden de 2. Paso número 1. Se debe desarrollar el polinomio de Lagrange para la derivación de segundo grado, obteniendo la siguiente ecuación. Paso número 2. Elegiremos los valores de nuestras f's de x y de nuestras x más cercanos a las condiciones que nos exige el problema. Para ello se debe interpolar entre los valores 2, 4 y 6 para obtener el volumen específico a la temperatura de 180 grados Celsius. Paso número 3. Sustituiremos los valores de nuestras x y de nuestras f's de x en el polinomio de Lagrange que se desarrolló con anterioridad. Así obtendremos nuestro resultado final, que será de 27.84. El programa desarrollado en MATLAB, a diferencia del elaborado para Newton Codes, que contaba con fórmulas ya elaboradas y programadas para acceder a ellas por medio de la estructura de control switch case, está diseñado para que el usuario pueda ingresar tantos datos le sean convenientes en el número de polinomio que el usuario decida, ya que por medio del bucle for y la condición if se logra desarrollar el polinomio de Lagrange para la derivación. Ingresaremos los datos del problema propuesto para comprobar su eficacia. El grado será del número 2. Ingresaremos el valor de x, así como los valores de nuestras x y de nuestras f's de x. Como se puede observar, hemos obtenido el mismo resultado que el que se calculó previamente. Gracias.